Déjeme que cite las declaraciones que han hecho algunos de los testigos que directamente han acusado a Schettino, al capitán, de que permaneció varios minutos envuelto en una manta en la costa. Estos no hablan ni de rocas ni de historias. Dice, en la costa, mientras de cara a las autoridades fingía estar a bordo del Concordia. Dice, tan mala era su información que llegó a asegurar que solo quedaban en torno a un centenar de pasajeros en el buque, cuando la realidad es que solamente 40, menos del 1%, habían conseguido salvarse en ese momento. Y aseguran esos testimonios que, según ellos, cuando el capitán se vio agobiado por la autoridad de Livorno, colgó el teléfono y se marchó en un taxi. O sea, las declaraciones están hablando no ya de una roca, no ya de historias, sino de que estaba con una manta en costa y que de hecho cuando vio el tema excesivamente negro, cogió un taxi y se marchó. Yo no sé si es cierto o no es cierto, son las declaraciones de algunos de los testigos que aseguran que le vieron en la costa. Don Félix, con la experiencia que tiene usted de haber estado en cruceros, de conocer perfectamente este tipo de barcos, si fuesen ciertas estas acusaciones, ¿es normal que un capitán abandone el barco antes de que se asegure la evacuación del pasaje? Hombre, lo que no estamos en el siglo XV y quiere decir que el buque tiene una serie de normas, los camarotes tienen una serie de normas, hay un mando por cada bote y los pasajeros tienen los camarotes, todo, ¿no? Y de hecho recibe la información. Y tienen que seguir en una situación tan extrema que solo Dios. El capitán también tiene su propio buque. Dios, básicamente porque el capitán, según esto, se había marchado, claro. El capitán tiene también está asignado, que es lo que hay que mirar, el capitán tiene también su propio bote. Es decir... Ya, pero cuando le llama a la capitanía del puerto, precisamente por lo que se encara con él es por, oiga, ¿dónde está usted? Que le estoy pidiendo que nos dé información de quiénes se han evacuado, de si hay niños, de si no hay niños, de en qué situación están, y usted no me da ninguna información. Y precisamente el enfado de capitanía del puerto, bueno, el enfado por llamarle algo, porque hemos escuchado las grabaciones, es de decir, oiga, usted no se habrá marchado, usted no se habrá ido al barco. La conversación para mí es un poco trágico-cómica. Bueno, lo que no es trágico-cómico es lo que estamos viendo. Estamos viendo un salvamento de pasajero y buque. Con 11 muertos. Es una situación accidental. Bueno, vamos, accidental. Desde luego, si hubiese pasado 100 metros más allá, yo sobreentiendo que de accidental hubiese tenido poco. Hay que ver los pasajeros y ya no podemos saber si el pasajero estaba en el camarote y no podía salir. Hombre, sobre todo si te vas. Claro, si se abandona el barco es muy difícil saberlo. No, los 11 que están muertos, esto es una investigación, que hay que ver por dónde estaban o por qué no fueron. Es decir, que es imposible, es imposible. Usted, don Carlos, que ha vivido esta historia, ¿usted le queda la sensación de que este tipo de transportes, tal y como se ha planteado el sistema de evacuación, el acercamiento a esas rocas, mantiene una seguridad como para que usted repita un viaje de este estilo? Hombre, esto es estadística, esto no suele pasar. Y yo creo que es que se han lesionado todas las normas náuticas que puedan existir, porque llevan una parafernalia tecnológica a bordo en el puente para evitar precisamente que se salga de la ruta, tienen profundímetros para saber la profundidad que tiene el mar, tienen todos los medios técnicos para evitar este tipo de catástrofes, pero esto ha sido una negligencia total. Bueno, de hecho, que en estos momentos está bajo arresto domiciliario, el capitán Schettino podría llegar a verse bajo una pena de 15 años de prisión. Si yo no digo que a lo mejor lo hubiera hecho bien una vez que ya el buque estaba con todo rasgado totalmente la cubierta, ¿no? Pero... no estoy de acuerdo en los 15 años de prisión para el capitán en absoluto. Eso es lo que está pidiendo la Fiscalía. Pues yo no estoy de acuerdo. Incluso en el caso de que se confirmase que él abandonó el barco, tampoco. No, porque es una situación tan extrema que hay unos medios y una serie de normas que regulan todo. Incluso el IMO está regulando todo este tema y precisamente le he recibido el Passenger Ship Technology hoy en el despacho y el mismo IMO y todas las están cambiando, porque hasta enero de 2012 toda la situación de salvamento y el trabajo marítimo a bordo de la Guardia a bordo va a cambiar. Ya, pero hay una cosa, si podemos hablar de en qué momento él comete una irregularidad o no comete una irregularidad. Pero yo creo que hay un encadenamiento de hechos que es obvio. Si no se hubiese acercado para hacer el homenaje, hacer sonar la sirena, no hubiese pasado. Eso es obvio. Dos, si se hubiese quedado en el barco, yo creo que parece obvio que hubiese podido coordinar mejor que estando en una roca, en la costa o en un taxi marchándose las operaciones de salvamento. Tres, que no se hizo, porque nos lo acaba de narrar don Carlos, que no se hizo el simulacro de evacuación también. O sea, yo creo que la acumulación de irregularidades es lo suficientemente grande como para pensar que lógicamente el protocolo
se vulneró por todas partes. Digo yo, no sé, don Carlos. No, sí, efectivamente. Toda la razón. Si es que lo que yo creo que la maniobra realmente que hizo para varar el barco tal y como está ahora, eso creo que lo hizo bien. Lo que hizo mal fue acercarse a esa roca y abrir ese boquete enorme en el casco que no le dejó más remedio que intentar varar el barco en un sitio donde no se hundiera, porque realmente si nos pilla esto en alta mar es que nos vamos al fondo. Y esto sí que hubiera sido una catástrofe y no estaríamos hablando de 11 muertos. No, Félix. Claro, voy al principio del buque, estaba en una situación, el capitán dirigió el buque a un salvamento de buque, casco y pasaje. Y de hecho, 11 muertos es hasta... hizo bastante salvamento porque el buque es recuperable y bueno, hay 11 accidentados, pero podía haber sido terrible. Hay una cosa que ha mencionado usted. Podía haber sido terrible porque él no está obligado a hacer esa ruta todas las semanas como capitán, porque él tiene un contrato laboral con el armador, tiene que seguir el armador las normas internacionales y cumplir todos los requisitos al capitán. Claro, sobre eso le quería preguntar, porque ha mencionado usted una cosa antes que él nace de estar normalmente a tener en un momento determinado una situación de tragedia enorme. Claro, aquí hay tres partes implicadas, por decirlo de alguna manera. Está el capitán, que lleva el barco, perfecto. Está la compañía, que conoce los movimientos que está haciendo el barco, por lo que nos ha narrado, y además es lógico pensarlo. Y está la capitanía del puerto. Hombre, yo sobreentiendo que los tres sabían que se estaba acercando hasta una posición un tanto peligrosa. Lo digo porque, no lo sé, parece lógico pensar que nadie apura hasta el máximo. Es decir, que cuando les dan un área de seguridad les dicen, no, por favor, pase a 100 metros de la primera roca, porque así seguro que no pasa esto. Pero conociéndolo o suponiendo que todos lo conocían, lo cierto es que se acerca hasta llegar a encallar. ¿Cómo puede ocurrir cuando se supone que se está siguiendo el buque a través de ordenador y se le tiene perfectamente localizado por GPS? ¿Cómo puede ocurrir que el capitán o no dé aviso o a él no le avisen? ¿Cómo puede ocurrir que Capitanía del Puerto, que luego es verdad que se escandaliza mucho, no le avisase previamente de, oiga, a usted le quedan 200 metros para llegar a las primeras rocas, le quedan 100, le quedan 50, ¿qué está haciendo usted? ¿Cómo puede ser que ninguna de las tres partes avisase lo que iba a ocurrir o por lo menos tomase una solución? Don Félix. Yo repito que el capitán llegó a una situación tan extrema que él, a lo mejor, el bote que tenía que coger, no pudo ni bajar del bote. Incluso debería de bajar a lo mejor a tierra. Pero él era imposible que dirigiera todas las operaciones de rescate. Es que es imposible que él dirija y sea responsable de toda la operación de rescate. Don Carlos, ¿ustedes van a emprender algún tipo de acción, de petición de responsabilidades? Sí, se ha creado una plataforma para los que nos hemos visto afectados en esta tragedia que se llama ASGECO, que invito a los que nos están viendo que están... ¿ASGECO? ASGECO, A-S-G-C-O. ¿Qué significan las siglas? No lo sé, realmente no... Se llama ASGECO y bueno, pues están organizando todas las acciones legales oportunas para exigir las indemnizaciones correspondientes. O sea, ustedes van a actuar, sobreentiendo, que contra el capitán, sobreentiendo, pero sobreentiendo que contra la compañía también. Por supuesto. ¿Contra la Capitanía del Puerto? De eso no me han informado todavía, no lo sé. Ajá. ¿Y tienen ya despacho de abogados? ¿Saben si se han empezado ya los trámites? Han empezado, sí, a tramitar todas las acciones judiciales oportunas. Bueno, nosotros comentábamos el otro día que la indemnización marcada como mínimo era 21.000 euros por fallecido. A mí particularmente me parecía un precio bajísimo, 21.000 euros por fallecido. Yo no sé si, vamos, sobreentiendo que ustedes van a pelear porque esto sea un poquito más. Lo digo porque si no, esta práctica que según nos han comentado no es extraña, lo de acercarse en exceso, porque muchas veces incluso se utiliza como una especie de reclamo turístico para que desde el barco se vea la costa y desde la costa se vea el barco. Hombre, claro, a 21.000 euros por muerto, dicho de una forma un poco bestia, sale muy barato. Claro, corre ese riesgo. ¿No, Félix? El siglo XV, que es lo que acabo de decir. Estamos en el siglo XV. Totalmente, vamos. Totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Esperemos que el susto pase rápido y, bueno, pues enhorabuena sobre todo por la parte que le ha tocado de haber salvado su vida y la de su padre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Déjenme, esperen un momentín, si les parece, porque voy a presentar a la gente que nos acompaña en la tertulia. Salomé, Carlos, Esther, Chani, Antonio Pecenares. Muy buenas noches a los cuatro. Os hago la pregunta directamente. ¿Os parece de recibo la actuación que estábamos narrando de este capitán, Esther? A mí me parece que es este héroe sin paliativos
este cobarde sin palabras, o sea, se merece lo que le está pasando. Es que a mí me parece un acto de cobardía. O sea, yo a lo mejor tengo una idea romántica de esto de que el capitán es el último que abandona el barco, ¿no? Cuando pone a salvo a la gente. Y lo que dice es que casualmente se cayó en una balsa, en una lancha salvavidas. La explicación es que no tiene ni ton ni son, porque es que él dice, yo me caí, me quedé ahí sujeto. Y la siguiente frase dice, y estaba en una roca. Mira, no sé. oír la conversación que mantiene el capitán del barco con el capitán del puerto, es que, o sea, abochorna a cualquiera. Le estaba diciendo, cumpla con su deber. Cumpla con su deber, váyase y él mentía constantemente. Por lo tanto, más allá de que, evidentemente, y termino muy rápido, todas las culpas se pueden personalizar. Dicen ya que es el hombre más odiado de Italia, y han hecho esa prospección, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que habrá que buscar otro tipo de responsabilidades y que habrá más responsabilidades compartidas. A mí me parece una gran chapuza cómo se llevó todo este asunto. Si este hombre es como parece, hay que buscar responsabilidades en la política de selección de personal de la propia compañía para la que trabajaba. Pero la intervención del especialista que ha hablado hace un momento, que muy bien, Félix, el apellido... No, Félix, sí, el capitán. Lógicamente, él tendrá ciertas inclinaciones corporativas como es natural, pero también nos recuerda que en todo contencioso todas las partes tienen un poco de razón, o sea que tampoco se le puede condenar sin juicio. Vamos a un momento de publicidad y volvemos enseguida.